Bien, ya estamos en esta ocasión para una plática acerca no solo del momento, no solo de lo que está sucediendo en este momento en el tema electoral, ya sabe usted las perspectivas, las encuestas de intención de voto, todo ello, sino qué está pasando en el sistema de partidos políticos, qué es lo que sucede con la oposición y con la postura que lleva ventaja, al menos en este momento, hacia la carrera presidencial. Para ello, y por ello es muy importante que tengamos la opinión de César Pineda, profesor universitario, académico, de quien he leído en redes sociales una serie de consideraciones que creo que vale la pena compartir aquí. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, César, ¿qué está pasando con el sistema político de partidos? ¿Está en crisis? ¿Está funcionando? ¿Qué estamos viviendo, César? Desde mi punto de vista, pero también hay una gran investigación académica al respecto, el sistema de partidos que se formó después del fraude del 88, que había durado muchísimo tiempo, hasta 2018, entró en realidad en crisis. Hay que comprender que la transición a la democracia se dio por esta forma, este sistema tripartito, pero que a partir de 2012 se empezaron a ver todos los datos numéricos, tanto de las elecciones como de la afinidad que tienen los votantes por, digamos, su identificación con los partidos y sus programas, sus ideologías, identificarse con sus partidos por los que votan, viene en picada. Entonces, esto, comparado en otros países, nos habla de lo que llaman desalineamiento. Esto es de que los votantes cada vez menos votan por el partido que solían hacerlo y pueden abrirse a otras expectativas, a otros partidos, a otras ofertas políticas. En ese sentido, el sistema de partidos está volatilizado, como le dicen, podría cambiar, pero esto sucedió esencialmente contra los tres partidos, PRI, PAN, PRD, que curiosamente hoy son los partidos de la oposición. El sistema de partidos no solo está más volátil, es decir, se puede votar por quien sea, en el caso de muchos de los votantes durante estos años, sino que también hay una decadencia y una fractura de la confianza ciudadana en los tres partidos de la alternancia. Los datos que hay de diversas encuestas, trabajos académicos, no solo encuestas comerciales, hablan de la pérdida de confianza de los votantes en el PRI, en el PAN y el PRD en grados distintos. Hay que decir que el que tiene mayor grado de pérdida de confianza y de identificación es el Partido Revolucionario Institucional. Si combinamos ambas cosas, es decir, los votantes están dejando de votar por quien solían votar y por el otro lado perdieron la confianza en una larga trayectoria, especialmente entre 2012 y 2018, entonces vemos la crisis de lo que formó en su momento el sistema de partidos y por tanto la emergencia de dos nuevos partidos, más o menos nuevos como el de Movimiento Ciudadano, pero Morena y Movimiento Ciudadano como posibles integrantes o bases de un nuevo sistema político. César, leía tu análisis acerca de por qué la oposición, es decir, particularmente la de Fuerza y Corazón por México, encabezada por Xóchitl Gálvez, pero en lo general esta formación política pareciera no entender el origen y la circunstancia que le lleva a no poder avanzar y que entonces suelen culpar a las mañaneras del presidente López Obrador, al autoritarismo. ¿Qué hay sobre esto, César? Sí, hay que decir que evidentemente sí hay algunas consideraciones donde tanto Morena como el presidente probablemente han caído en irregularidades en esta elección, pero son irregularidades que no pueden compararse con el proceso de descomposición y de prácticamente de abandono de los votantes. Mencionaba estos datos también en esta publicación, donde el Partido Acción Nacional llegó a obtener 15 millones, casi 16 millones de votantes, y lo que vemos después en 2006, esto fue con Fox, estos 15, casi 16 millones, baja a 15 millones, con Josefina Vázquez Mota baja a 12 millones 732 mil y con Ricardo Anaya, también fruto por la alianza de ese momento, 9 millones y medio. Son 7 millones de personas que ya habían votado por Acción Nacional y que lo abandonaron. Entonces, me parece muy importante en el análisis de mediana duración no dejarnos llevar por la perspectiva solo de estos meses de campaña, ni por las acusaciones de la oposición, sino por mirar la trayectoria de decadencia y abandono de los votantes al Partido Acción Nacional.
La respuesta es, la pregunta sería, ¿por qué han perdido 7 millones de votos? Y la respuesta debería ser evidente para la oposición y para los votantes de derechas, porque mucha gente no les gustó cómo gobernaron tanto Fox como Calderón. Y el legado que dejaron no le gustó más. Tenemos datos en muchísimas encuestas de opinión sobre los resultados de la guerra contra el narcotráfico o sobre la forma de gobernar de ambos, que hablan de un repudio creciente en un sector del electorado, no en todos, porque guardan, por supuesto, su voto duro. En ese sentido, podemos ver cómo Acción Nacional viene en una trayectoria de muchos años, de década y media, de perder votos. La gente está dejando de confiar en Acción Nacional, aunque el Partido Acción Nacional, el PAN, la derecha, es el que mejor ha resistido este proceso, porque si vemos los mismos datos en el Revolucionario Institucional, prácticamente hay un colapso, prácticamente podríamos decir que es un partido en desintegración. Si juntamos a dos partidos, uno que es repudiado por encima a veces en algunas encuestas, dependiendo de los estudios, el Revolucionario Institucional es repudiado, es decir, en esta pregunta que generalmente se hace también, ¿por cuál partido usted nunca votaría? Dependiendo de los estudios, el PRI tiene por encima del 50% de los electores que nunca votarían otra vez por el PRI. Y hay que decir entonces que pues integrando una fórmula de alianza en un partido que viene en caída desde hace década y media y en un partido que es repudiado por más del 50% de la población, no parece una fórmula ganadora. En ese sentido deberíamos comprender entonces las estructuras de los partidos y también la opinión de los votantes, de los electores del pueblo mexicano, que ha repudiado a estos dos partidos por la forma en que gobernaron. Esto pues se disparó, todos lo sabemos, pero parece que se nos olvidó y parece que a la oposición se le olvidó que Peña Nieto dejó un legado en su peor momento del 70% de rechazo. Y esto, yo lo digo en esta publicación, lamentablemente Xóchitl Gálvez no carga solo con el desgaste de un gobierno, como lo carga los errores y los aciertos de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, pero en cambio ella carga, por la representación simbólica de los tres partidos que la apoyan, tres gobiernos que se desgastaron mucho y que el último fue quizá el más repudiado de este siglo. Entonces, debíamos matizar y evaluar con mayor cuidado cuando hablamos de por qué la oposición no logra remontar y reducirlo, sobre todo en esta acusación que se ha hecho también en los medios televisivos, de que es el votante clientelar, que no es ciudadano incluso por recibir programas sociales. La gente ya repudiaba esta posible alianza, estos tres partidos, antes de la Cuarta Transformación y fue muy claro en la votación de 2018. César Pineda, ¿crees que con base en los estudios y los análisis que nos comentas, este sistema de partidos políticos tiene que ser reformado en el próximo sexenio, pasando estas elecciones? ¿Habrá condiciones o los partidos políticos siguen impidiendo que haya cambios profundos en un sistema de partidos que finalmente les beneficia en lo general? Es decir, si crees que debe haber una reforma política profunda, uno, y dos, si ves el camino para la creación de nuevos partidos fuertes. Creo que, respondiendo a tu pregunta directamente, debió haber un cambio político desde hace mucho tiempo, una reestructuración total del sistema de partidos. Hay que comparar con otras transiciones a la democracia, donde el sistema de partidos no era el único componente para advenir a una democracia liberal representativa, sino una rearquitectura, una reestructuración completa, incluso un constituyente, como fue en el caso de Brasil, un pacto de reforma y de transformación radical, también con nuevas leyes en el caso de Sudáfrica. En fin, nuestra transición a la democracia es de las más limitadas, no solo electorera y reducida al ámbito de la competencia de los partidos, sino que creó un sistema de partidos que era obvio, había sido hegemonizado por los partidos de derecha, por el PRI y por el PAN, por digamos, un consenso neoliberal que hoy ya no, digamos, puede sostener el consenso nacional. Nunca lo fue. Se impuso el neoliberalismo como a la fuerza, y en ese sentido una reestructuración política tendría que significar un nuevo consenso nacional. No solo repartirse más o menos partidos, por supuesto esto es indispensable, pero lo que sería necesario para profundizar o reestructurar al país
sería un nuevo consenso nacional basado en un nuevo régimen político. Creo que hay un agotamiento también de los partidos satélite, la gente está muy cansada también de partidos pequeños que no representan realmente a las fuerzas y que son más bien partidos parásito, no solo satélites, sino parásito de las verdaderas fuerzas políticas, y creo que hay una necesidad de reestructurar al régimen político en su conjunto. Creo que el siguiente sexenio debería, y quien encabece la presidencia, pero también a las fuerzas en el Congreso, deberían sopesar una reforma política de gran alcance para reestructurar al régimen político. Bien, César, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Cierro solo con esta reiteración de esta pregunta, en el sentido de si ves el panorama, el terreno propicio para nuevos partidos, para el intento de nuevos partidos fuertes. Ya sé que sexenio tras sexenio surgen un montón de membretes que buscan llegar, pero faltaría una representación de la ultraderecha con un partido fuerte o de la izquierda no obradorista, no 4T, fuerte, César? Sí, ahora, pero antes de pasar en ese escenario donde efectivamente las dos fuerzas, ya no, esas dos fuerzas, tanto la ultraizquierda como la ultraderecha, no están representadas ya en el sistema de partidos hoy y que creo que sería sano que se expresara institucionalmente a través de dos nuevos partidos políticos, habrá que ver después de la elección, y no, aunque todo predice que será Morena quien encabezará el Ejecutivo, es indispensable pensar qué va a suceder en el resultado de la oposición, cómo los tres partidos de hoy de la alianza opositora responderán a un posible fracaso electoral. Y de esto depende, por eso digo que es ir demasiado lejos a pensar en el nuevo sistema político cuando hay signos un poco preocupantes en relación a la derecha, a la alianza opositora, de no querer reconocer resultados o cuestionarlos o poner en crisis el proceso de reconocimiento de los triunfadores. Entonces, en ese sentido, habrá que ver, evidentemente lo más probable es una posible disolución hoy del PRD, también una fragmentación quizá final, ojalá y así sea, con todo respeto, por el bien de todos, desaparezca el PRI, el largo partido autoritario del siglo XX, y habrá que ver entonces cómo reacciona Acción Nacional, que es la única fuerza que creo tiene todavía una base social importante, tiene pues una referencialidad en sus votantes de derechas y que creo que es la única fuerza que ha resistido un poco mejor esta decadencia del sistema de partidos. Después de que veamos cómo reaccionan y cómo procesan el resultado de la elección de 2024 estas tres fuerzas, entonces creo que será indispensable pensar, como tú mismo lo dices y lo planteas, una reestructuración, una reingeniería total del sistema de partidos que incluya también, por supuesto, a las fuerzas que hoy no están representadas, en especial la izquierda antisistémica, la izquierda radical o cualquier otra expresión de izquierda por fuera de Morena. César, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y creo que tenemos mucho que hablar después de las elecciones para ver cómo se va rediseñando este escenario, donde todo apunta a la continuidad del disenso más que al consenso, que sería lo que permitiría intentar reformas de calado profundo. César, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, César.